Su señoría, se procede a dar acusación al imputado C. Jesús Alejandro Canseco Ibarra, de acuerdo al numeral 202 del Código de Procedimientos Penales, la oportunidad de plantear este procedimiento abreviado, ya que se haya vinculado a proceso, que es lo que acaba de acontecer, y antes de la emisión del auto apertura a juicio oral. Ante usted, con el debido respeto, comparezco a exponer lo siguiente. En primera, su señoría, dentro de la causa penal 12 de diagonal 2015, que se vinculó en contra del C. Jesús Alejandro Canseco Ibarra por ser penalmente responsable en la comisión del delito de feminicidio previsto por el artículo 135, fracciones tercera y séptima del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, cometido en agravio de C. Armando Lara Santos, conocido como Vianey Lara Santos, alias Coral. 2. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, apartado A, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 86 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y al haberse declarado cerrada la investigación, atendiendo a lo establecido en los artículos 323, 324, fracción tercera, 334, 335 y 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparecemos ante usted a efecto de formular acusación en contra de Jesús Alejandro Canseco Ibarra. Con la relación a los hechos atribuidos, su señoría, es que el día 5 de julio del año 2015, aproximadamente a las 2:25 de la madrugada, el imputado Jesús Alejandro Canseco Ibarra se encontraba circulando sobre la calle Oxford, en la Ciudad de México, a bordo de su vehículo tipo sedán Peugeot 206 modelo 2008 color rojo, el cual tiene una calcomanía en la parte del vidrio trasero. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de ese mismo día, se detuvo enfrente del bar Paris, aclarando que ese momento se encontraba solo dentro del vehículo, en donde se acercó el señor Daniel Medrano López, que es taxista de las exoservidoras. Jesús se dirigió a él preguntándole por el nombre de la víctima, a lo cual el señor Daniel le respondió: es Coral. Enseguida la víctima se acercó al vehículo y él, Jesús, le solicitó sus servicios sexuales, teniendo conocimiento de que era una chica transexual, ofreciéndole como pago la cantidad de 800 pesos, a lo cual la víctima accedió y subió al vehículo del imputado, con características anteriormente ya mencionadas. Posteriormente, Jesús y la víctima se dirigieron al motel de nombre Romamor, al cual llegaron aproximadamente a las 2:50 de la madrugada. Una vez en el lugar, Jesús sostuvo relaciones sexuales con la víctima. Después Jesús se quedó dormido y al despertar el imputado y la víctima discutieron, comenzando un forcejeo hasta que Jesús la tomó del cuello con sus manos y presionó hasta que la víctima dejó de respirar. Cuando Jesús vio que la víctima no presentaba signos de vida, hora aproximada de muerte 3:20 de la madrugada, debido a que la asfixió, decidió subirla al vehículo, cargando el cuerpo de la víctima y trasladándolo de la habitación número 7 al vehículo, colocando el cuerpo en el asiento del copiloto. Después Jesús regresó a la habitación del motel para tomar tanto sus cosas como las de la víctima y subirlos al vehículo. Jesús salió del motel aproximadamente a las 4:45 de la madrugada. Se dirigió a carretera México-Cuernavaca y a la altura del kilómetro 33 se tomó con un camión de terracería, en donde decidió abandonar el cuerpo sin vida de la víctima aproximadamente a las 5:20 de la madrugada, y de regreso a su casa decidió dejar las pertenencias de la víctima en un basurero público. Sin embargo, Jesús decidió quedarse con el celular Motorola, una cadena Sterling y una esclava, los cuales eran propiedad de la víctima. Su señoría, en cuanto a la clasificación jurídica, el tipo penal que se le atribuyó al acusado fue por el delito de feminicidio previsto por el numeral 135, fracciones tercera y séptima, lesionando un bien jurídico, que en este caso es la vida, teniendo un grado de ejecución de hecho de consumación instantánea previsto en el numeral 17, fracción 1, en un grado de intervención de autor material, teniendo el dominio del hecho o de la acción, estipulándose en el artículo 21, fracción 1, con una naturaleza de conducta que se determina de acción, estipulada en el numeral 2, y dolosa prevista en el numeral 18, párrafo segundo del mismo. Todo esto con los numerales del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, su señoría. En cuanto a la reparación de daño, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, fracción cuarta del inciso C de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita se condene aquí al acusado al pago de la reparación del daño proveniente del ilícito feminicidio, así como a su letra marca.
que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Sin embargo, conduciéndose mediante el párrafo segundo del numeral 36 del Código Penal del Estado vigente, que a la letra marca, en caso de homicidio y a falta de pruebas específicas respecto al daño causado, los tribunales tomarán como base el cuádruplo del valor de la unidad de medida y actualización diaria vigente al momento de ocurridos los hechos, y se multiplicará por 700 días más lo equivalente a 60 días del valor de la unidad de medida y actualización por concepto de gastos funerarios. Es decir, tomándose en cuenta que en el año 2015 el salario mínimo tenía un valor de 70.10 pesos, su señoría se le pide que se le condene al ahora imputado Jesús Alejandro Canseco Ibarra al pago de la reparación del daño por la cantidad de 210,300 pesos y por gastos funerarios al pago de 4,206 pesos, dando esto con un total de 214,506 pesos, su señoría. Lo anteriormente está expuesto y sustentado a base de los datos de prueba siguiente. Con pruebas documentales, contamos con un dictamen médico de fecha 11 de julio de 2015, realizado por el doctor Víctor Manuel Vela Arroyo, con cédula profesional número 67342, a quien se le enviaron las siguientes piezas: lengua, tiroides, cerebro, pulmón, riñón y corazón, y a lo cual nos menciona lo siguiente: en el estudio de las vísceras enviado encuentro datos que la muerte de la paciente fue provocada por asfixia mecánica, por obstáculo de las vías respiratorias altas que impidió el paso del aire hasta los alvéolos. De igual forma, señoría, contamos con una extracción de archivos de video y se realizó una secuencia fotográfica de acuerdo al video contenido en un disco, el cual se describe a continuación. Indicio 1 es un disco DVD más R marca Sony de 4.7 GB color plata con la leyenda parte 1, el cual se encuentra debidamente embalada, etiquetada y con su respectiva cadena de custodia, en el cual se realiza secuencia fotográfica de 7 imágenes, en donde se aprecia a Daniel Medrano López, Vianey Lara Santos y el vehículo Peugeot 206 color rojo con calcamonía en color blanco en el vidrio trasero del vehículo. De igual forma, contamos con oficios de parte de las casas de empeño, en el cual se obtuvo respuesta por parte de Nacional Monte de Piedad y de Fundación Donde, en el cual se describe lo siguiente: Fundación Donde, un teléfono celular marca Motorola con descripción Moto G, primera generación, 8 GB, XT1034, color negro, pantalla desgastada por uso natural, no estrellado, sin cargador ni embalaje, de medio uso, en regular estado de conservación, con un peso de 350 gramos, el cual se le hizo un préstamo por la cantidad de 650 pesos. Y por parte de Nacional Monte de Piedad fueron 2 objetos, los cuales son cadena Sterling y una esclava. El primero con descripción cadena de metal plata de ley .925 de 60 centímetros de longitud, desgaste de metal natural en buenas condiciones, de eslabones ovalados, y el segundo esclava de eslabones esféricos de 20 centímetros de longitud, de acero inoxidable, desgaste de metal natural. Y como evidencia ilustrativa, su señoría, contamos con los registros de la audiencia pública de fecha 12 de marzo de 2020, dentro de la causa penal 12/2015, del índice de este Centro Integral de Justicia Penal de la Primera Región Judicial, considerando dicha información como dato de prueba, donde se señala las siguientes: con la entrevista recabada en sede ministerial del C. Daniel Medrano López, con oficio de chofer público, es decir, taxista, que en fecha 5 de julio de 2015 a las 1830 horas, quien narró lo siguiente: que chofer de carro de sitio, taxista, y le da servicio a un table de la ciudad llamado París, el cual tiene 10 años laborando ahí. Sí conoce a Vianey y la conoce como el apodo de Coral. Dice que la última vez que la vio fue en la madrugada del 5 de julio, aproximadamente a las 2 de la mañana, en el exterior del centro nocturno París. Dice que ella estaba parada al lado de él y que en eso llegó un vehículo color rojo, modelo reciente, le habló para que fuera hasta el vehículo. El muchacho era moreno claro, joven de 20-25 años, sin barba ni bigote, y le pidió hablar a Coral, quien traía un vestido, que si se iba con él por 800 pesos. Antes de que le preguntara a Coral que si aceptaba, se le preguntó al chavo que si sabía que las muchachas en realidad eran muchachos vestidos de mujer, a lo que él contestó que sí sabía, que no habría ningún problema.
Fue cuando entonces se acercó a Coral y le dije del interés del chavo del carro. Coral aceptó, se subió al vehículo y se retiraron del lugar. A Coral se le comenzó a marcar como a las 300 horas de la madrugada y hasta como a las 330 horas de la madrugada del 5 de julio y no contestó, a lo que quería saber a qué hotel y número de habitación se había ido para después pasar por ella para llevarla a su casa. El muchacho que contrató el servicio de Coral preguntó por un cajero Banamex y no le supe decir. Se le comentó que se fueron al motel La Pasadita. Las características del muchacho era que iba en un carro rojo chico, un Seat, un Swift. El muchacho tenía perfil de estudiante, joven, de unos 20 o 20 y tantos. No se le alcanzó a ver el cuerpo, pero era una persona rellena, iba sentado, cachetoncillo y de labios gruesos. No bigote, no barba, usaba seda o gel, playera polo y por la forma en que solicitó el servicio se veía nerviosillo. 2. Su señoría. Con la entrevista recabada en sede ministerial por el C. Luis Alonso Morgado Pérez, compuesto laboral de recepcionista del motel Roma Amor, en fecha de 1 de noviembre de 2017, siendo las 1411 horas, quien narró lo siguiente. Él lleva trabajando para el motel Roma Amor 6 años como recepcionista, el cual nunca había visto a la muchacha Vianey Lara Santos, y que ese día de trabajo no pasó nada fuera de lo común u ordinario. No se tiene ningún recuerdo presente de ella o alguna cuestión que la haga tenerla presente. Es política del hotel que no se permite el acceso a taxistas, tampoco para dejar huéspedes ni para recogerlos. Esta medida es por la seguridad y la privacidad de quienes visitan el motel. Es decir, que los taxistas no pueden tener ingreso al área de habitaciones o donde se estacionen los vehículos dentro de las habitaciones. Esto quiere decir que en el caso de que algunos de los huéspedes llegasen en taxi, deberán ingresar por el acceso principal del motel. Y los mismos que si algunos de los huéspedes requieren salir y hacer uso del taxi, ellos tendrán que salir por su propio pie por el mismo acceso principal. Los registros de cámaras de seguridad se mantienen en archivo solamente por 1 año. 3. Su señoría. Cabe señalar que al mismo tiempo que se le recabó la entrevista al C. Luis Alonso Morgado, nos entregó una bitácora o lista de ocupación del motel Roma Amor, en el cual nos muestra que fue ocupado el cuarto número 7 por el C. Jesús Alejandro Canseco, mostrando la entrada de 2 personas, él y la C. Vianey Lara Santos, y la cantidad que fue pagada y el día de entrada, dando mención el 5 de julio de 2015. Y como último dato de prueba, contamos con dictamen médico de necropsia número 747/2015, de fecha 6 de julio de 2015, realizado por el perito médico legista Dr. Uriel León Franco, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, dependiente de la Fiscalía General de la Ciudad de México, en el cual informa que la víctima Vianey Lara Santos presentó las siguientes lesiones: A. Congestión facial y de conjuntivas, cianosis ungueal. B. Equimosis violácea en región mandibular, lado derecho de 3 por 1.5 centímetros. C. Equimosis violácea en región lateral derecho de cuello, parte superior de 1.5 centímetros de diámetro. D. Equimosis y abrasión superficial en región anterior de cuello, lado anterior e izquierdo de 7.5 a 2.3 centímetros. E. Equimosis violácea en región supraclavicular izquierda de 3 por 1.5 centímetros. F. Equimosis violácea y abrasión de 13.5 centímetros de diámetro en región posterior de hombro derecho. G. Equimosis violácea en región lateral derecho de tórax, línea axilar media de 10.5 centímetros, de herida abrasiva de 2 por 1 centímetros en región anterior de rodilla derecha y en izquierda de 1 centímetros. Y H. Equimosis violácea de 1.2 centímetros de diámetro en región lateral externo de pierna izquierda proximal. Esto quiere decir que tenemos una sofocación, que es un cuadro obstructivo. En este caso se ve comprometido que se requiere menos fuerza o presión para lograr una obstrucción o asfixia. La literatura habla de un peso menor de 5 kilos, con eso se puede generar ya la asfixia. De ahí más 15 kilos que genera lesiones de cuello y de ahí los mecanismos de muerte. Así que su señoría, de prueba acabados de presentar fueron los mismos que se tomaron de base y sustento para acreditar el delito y se realizara la vinculación a proceso. Su señoría, por lo antes expuesto, en cuanto a la pena, se aplica lo siguiente. En cuanto al injusto penal feminicidio, ya marcado en el número antes descrito del Código Penal del Estado vigente y sancionado en el párrafo segundo del mismo numeral, con una pena de 20 a 50 años de prisión y sanción pecuniaria de 2.000 a 5.000 días de valor de la unidad de medida y actualización, y de misma forma refiriéndose para la reducción de pena
dando la referencia con el párrafo cuarto del numeral 202 que a su letra marca. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima en los casos de delitos dolosos. Así que, su señoría, la pena aplicativa referida al numeral 202, la pena reducida sería de 13 años y 4 meses con una pena pecuniaria de 1.300 días a lo referido con el valor de la unidad de medida y actualización vigente. De misma forma, su señoría, conduciéndose en los dispuestos por los numerales 38, fracción sexta, de conformidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 30, fracción quinta y 52 del Código Penal del Estado ya referido, solicitando la suspensión o privación de sus derechos políticos y de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, interventor de quiebra, árbitro y representante de ausentes, por el tiempo que dure la pena privativa de libertad, su señoría. ¿Es cuánto?